un tipo de financiamiento que obtienen las empresas por medio de los bancos, los cuales establecen relaciones. Existen dos tipos de financiamiento a corto plazo, los cuales son con garantía o sin garantía. Financiamiento a corto plazo sin garantía. Estos se dividen en tres secciones, por así decirlo. Están los espontáneos, los bancarios y los extrabancarios. Los espontáneos se dividen en las cuentas por pagar. Es el crédito que le da un proveedor a una empresa X o Y que se genera por la compra de una mercancía. ¿Cómo así? Yo tengo un negocio de frenos, de compra de repuestos, de venta de repuestos. Entonces yo le compro a un proveedor unos repuestos X o Y que necesite y él me genera una cuenta por pagar. ¿Qué es lo que quiere decir esta cuenta por pagar? Que es la deuda que yo tengo contra la otra empresa. Hay otro que son los pasivos acumulados, que es una segunda fuente de financiación espontánea a corto plazo para una empresa. Son los pasivos acumulados. ¿Qué quiere decir esto? Que son las deudas que yo puedo tener acumuladas en X o Y momento o tiempo, por así decirlo. Un ejemplo de esto puede ser una empresa que tenga una acumulación en salario, que digamos que está debiendo una quincena y ya vamos para la segunda y todavía no ha pagado la quincena anterior. Las bancarias se hacen por línea de crédito, que es un acuerdo que se celebra entre un banco y un prestatario, en el que se indica el crédito máximo de que el banco extenderá al prestatario durante un periodo definido. ¿Esto qué quiere decir? Esto lo que quiere decir es que un banco que establece un crédito así llega a un acuerdo donde se genera un préstamo durante un periodo definido. El convenio de crédito revolvente consiste en una línea formal de crédito, es muy parecida a la línea de crédito, pero embargo, esta incluye una característica importante que lo hace muy distinta a la línea de crédito, que es que el banco tiene la obligación legal de cumplir con un contrato de crédito revolvente. ¿Cómo así? En la línea de crédito hay que hacer un acuerdo donde se celebre que el banco está dándole el crédito a esa persona prestataria. En cambio acá hay que hacer solo más que un convenio, un contrato, una obligación que tiene el banco con el prestatario y el prestatario con el banco. Las extrabancarias. Las extrabancarias se dividen en los documentos negociables, principalmente, que consiste en una fuente promisoria sin garantías a corto plazo, que emiten empresas de alta reputación crediticia y solamente empresas grandes de incuestionable solidez financiera pueden emitir documentos negociables. Un ejemplo de estas empresas es Coca-Cola. Coca-Cola es una empresa grande, lo cual puede emitir documentos negociables por X montón. Otros son los anticipos de cliente. Estos son los clientes que pueden pagar antes de recibir la mercancía. Un ejemplo, yo tengo un negocio, entonces un cliente me dice: hey, necesito que me pidas tal material, tal cosa. Y le digo: bueno, listo, sería tanto. Entonces él me deja la mercancía paga. Esos son un anticipo de cliente. Otros son los préstamos privados. Pueden obtenerse préstamos sin garantías a corto plazo de los accionistas de las empresas. ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo, un accionista necesita un dinero, pide prestado, un préstamo privado para él por medio de la empresa. Bueno, financiamiento a corto plazo con garantía. ¿Cuáles son estas? Las cuentas por cobrar. Financiarlo por medio de las cuentas por cobrar implica ya sea en la cesión de los documentos por cobrar en garantía o la venta de las cuentas por comprar. Cuentas por cobrar. ¿Qué es la cesión de las cuentas por cobrar en garantía? Se caracteriza por el hecho de que el prestamista solamente tiene derechos sobre las cuentas por cobrar, sino que también tiene recursos legales hacia el prestatario. ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo, yo tengo el negocio y le fié
a tal negocio. Entonces yo tengo derecho sobre ese negocio de cobrarle lo que me debe. Si no, tengo derecho legales a tomar riendas de un embargo, congelamiento de cuentas, hasta que no me pague lo que me debe. La factorización de cuentas por cobrar. Hay diferentes definiciones de lo que es la factorización de cuentas por cobrar, como se le conoce también factoring. El factoring, como la venta de las cuentas por cobrar, una empresa puede convertir sus facturas en dinero, cediéndole sus derechos a un factor o una sociedad de factoring, la cual les descuentan o anticipan el importe a la empresa una vez deducible los intereses. Un ejemplo de esto, hay una empresa que ellos te compran tu cartera. Entonces ellos te dicen, no, te doy tanto por la cartera que tienes, y ellos mismos se encargan de cobrar tu cuenta. Los inventarios. Gravamen abierto. Proporciona a la institución de préstamo un gravamen contra los inventarios del prestatario. Sin embargo, el prestatario tendrá la libertad de vender los inventarios, y de tal forma el valor de la garantía colectar puede verse reducido por debajo del nivel que existía cuando se conoció el préstamo. Los recibos de fideicomiso. Es un instrumento que se reconoce que los bienes se mantienen en fideicomiso para el prestamista, en el cual firma y entrega un recibo de fideicomiso por los bienes. Esto puede ser almacenado en un almacén público o mantenerse en la instalación del prestatario. ¿Qué quiere decir esto? Esto te hacen un recibo de fideicomiso, el cual donde tú firmas un documento donde muestras que vas a pagar esa mercancía X o Y, teniendo en un lugar adecuado. Los recibos de almacenamiento representan otra forma de usar el inventario como garantía colateral. Consiste en un convenio en virtud del cual el prestamista emplea una tercera parte del que se ejerce el control sobre el inventario del prestatario y para que actúe como agente del prestatario. Otras fuentes. La garantía de acciones y bonos. Esto es muy usada en las empresas, obvio en las empresas más grandecitas, más grandes, donde compran acciones o bonos. Esto ya es un poco más a largo plazo, pero pueden emitirse acciones con prima y bajo la par, y otros tipos de bonos de deuda, subordinado, hipotecario. Préstamos con codeudores. Los préstamos con fiadores originan cuando un tercero firma como fiador para garantizar el préstamo, donde si el prestatario no cumple